Ya, está en RECO la nueva programación, que es esta que está acá. Nosotros ya tenemos listo la nota del control 2, nos falta solo la prueba número 2, que sería el martes 7 de diciembre en el cuarto módulo, a la 1, ¿ya? Y se evalúa desde la clase 19 en adelante. Y nos falta también la recuperativa número 2, que es el jueves 16 de diciembre, que obviamente reemplaza o el control 2 o la prueba 2, dependiendo de la prueba o el control en el que hayan faltado. Faltaron altos alumnos al control 2, así que deben recuperar el 16 de diciembre. Bueno, ahí salen los detalles, y respecto de la programación de las clases, nosotros hoy día es 18 de noviembre, estamos en esta semana. Entonces la primera clase vamos a ver derivada paramétrica y derivada implícita, y la segunda clase vamos a ver máximos y mínimos de funciones, ¿de acuerdo? Y de ahí no tenemos que correr tanto, porque tenemos todo este periodo para hacer ajustes de clase, o sea, ejercicios, cosas que no se hayan entendido, consultas, etcétera, etcétera. Así que tenemos todo este tiempo para avanzar, así que vamos a avanzar lo más que podamos, pero no nos vamos a estresar, ¿ok? Y después viene la semana de pruebas. ¿Cuál es la ponderación de la última prueba? Usted tiene RECO, ¿no es cierto, estimado? Sí. Ya. Ahí sale 30. ¿Y la exigencia? Eso no lo he visto. No le entiendo la pregunta. ¿El nivel de exigencia es similar a todas las pruebas? No, mismo pero nivel. la escala a la hora de calcular la nota. ¿Usted ha leído este documento, estimado? La programación. Por encima. Sí, por encima. Yo le pido que lo lea de manera comprensiva, porque esa información aparece justo acá. O sea, usted solamente tiene que leerla. ¿De acuerdo? Que es el 60%, si es que eso es lo que usted está preguntando. ¿Ya? El nivel de exigencia en este curso es al 60%. Ustedes deben leer todos los documentos que aparecen en RECO. Es la obligación de ustedes mantenerse al tanto, y toda la información está en RECO, en la carpeta que dice administración del curso, si no me equivoco, y aparece toda la información. ¿Ok? Ya. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar de inmediato con control número 2, resueltos. La clase de hoy día, no, estoy abriendo una clase, esta que está acá, derivada implícita y derivada paramétrica, ¿ya? Todos estos apuntes ya están en RECO también. La pregunta que me están haciendo en el chat también está en la planificación, estimado. No, es la recuperativa 2, entra todo lo que entra en el control 2 y en la prueba 2, estimado. Entra todo lo correspondiente a lo número 2. No son pruebas diferenciadas, es una prueba de reemplazo que reemplaza o el control 2 o la prueba 2. La prueba 2 claramente tiene contemplada la materia del control 2 y más materia, por lo tanto usted tiene que prepararse como que fuese a dar la prueba 2. O sea, entra toda la materia. Ya. ¿Ok? Y vamos a comenzar ya, acá, con derivada implícita y derivada paramétrica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de tipo administrativo antes de entrar en materia? No hay de qué, José Ignacio. Ya, ¿estamos listos? Yo les pido encarecidamente que vayan leyendo todos los documentos que aparecen en RECO. Ese es deber de ustedes. Yo lo abrí ahora solamente por buena onda nomás, porque ustedes tienen que leer ustedes los documentos, leer ustedes la información. Ahí aparecen todas las fechas, los horarios, toda la información la tienen en la carpeta de administración, ¿ok? Ya. Lo que vamos a ver en esta primera parte es derivada implícita y derivada paramétrica. Vamos a ir directo al grano. Por ejemplo, vamos a atacar los ejercicios, los ejemplos que aparecen acá. ¿Qué cosa es una derivada implícita? Una derivada implícita fundamentalmente consiste en encontrar y' cuando no se tiene la expresión despejada. A ver, por ejemplo, normalmente lo que nosotros teníamos hasta ahora es, por ejemplo, igual a x cuadrado menos 1/3 de x más 1, por ejemplo. Ustedes tenían definida la función y en función de x, nosotros les entregamos de manera explícita que era y en función de x.
¿De acuerdo? Entonces ustedes usaban las fórmulas y sacaban las derivadas correspondientes, que en este caso daba esto. Ahora el escenario cambió, porque ahora nosotros no les vamos a entregar de manera explícita cuál es la función y, sino que la vamos a dar de manera implícita. O sea, ahí aparece la función y, ahí aparece la función y si ustedes quisieran despejarla para llegar a obtener el i solito igual a una expresión que dependa de x, no van a poder despejarla, ¿de acuerdo? Por eso se llama derivación implícita, porque lo que nosotros vamos a hacer, vamos a encontrar el i' o el de i a de x de manera implícita, ¿de acuerdo? Vamos a derivar esto tal cual como aparece acá. ¿De qué manera? Simplemente derivando de manera común y corriente, con el único detalle que cada vez que nos toque derivar i, tenemos que escribir de i a de x, o sea, la derivada de i respecto de x. Entonces, observen esta expresión. Si nosotros derivamos esto, vamos a derivar toda esta expresión respecto de x. Se supone que i, acá adentro, es como un corchito que depende de x, pero un corchito que nosotros desconocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la derivada de i al cubo? La derivada de i al cubo es 3. La derivada de i al cubo es 3 por i al cuadrado multiplicado por la derivada de lo de adentro. Pero resulta que lo de adentro es i, por lo tanto multiplicado por i' o por di a de x. A mí me gusta más denotarlo por i' en vez de di a de x, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto que está acá corresponde a la derivada de i al cubo, más la derivada de 7i, que sería la constante 7 multiplicado por la derivada de i. ¿Qué cosa es la derivada de i? I'. Menos la derivada de x al cubo respecto de x, que es 3x cuadrado, ya que no me deja escribir, que sería 3x cuadrado, 3x cuadrado, ya, 3x cuadrado igual a la derivada de menos 5, que es una constante, que es 0. ¿De acuerdo? Estoy esperándole, ahí. 3x cuadrado igual a la derivada de menos 5, que es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer acá es despejar i'. Por lo tanto, vamos a dejar todo lo que contenga i' a un lado y todo lo que no contenga i' al otro lado. ¿Y qué hacemos ahora? Factorizamos por i'. Entonces nos queda 3i cuadrado más 7 igual a 3x cuadrado. Y despejamos i'. I' entonces va a ser igual a 3x cuadrado partido por 3i al cuadrado más 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es o de i a de x, que es lo mismo de i a de x, igual a 3x cuadrado partido por 3i cuadrado más 7. ¿Hay alguna pregunta? Eso que está ahí define la derivada de i respecto de x de manera implícita. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? Espero que sí. Ya, sigamos. Ahí aparece. Ahí está. ¿Se fijan? Ok. Ahora, fíjense en este ejercicio que aparece acá. Que cópienlo porque me voy a ir a la pizarra mejor porque me hace lenta en el punto 0. Dice, encuentra la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 0,1, perteneciente a la curva, por supuesto. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente. Bueno, si el lápiz me permite, lo voy a hacer acá, la pizarra. Entonces, acuérdense que la ecuación de la recta tangente, nosotros, ¿qué queremos? Pensé que hay alumnos que están afuera de la sala. Acuérdense que la fórmula de la ecuación de la recta tangente en un punto es esta. La fórmula de la ecuación de la recta tangente es esta, ¿no es cierto? Voy a escribir acá. Es
y menos y sub 0 igual a f' evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0, ¿cierto? Esta fórmula que está acá corresponde a la fórmula de la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0, y sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera nosotros necesitamos encontrar primero esta derivada, evaluada en el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos implícitamente esto que está acá. ¿Cuál es la derivada de esto que está acá? Va a ser la derivada de y al cubo, que sería 3y cuadrado, multiplicado por y prima, ¿cierto? Por la derivada de lo adentro, menos. Fíjense que aquí aparece un producto, por lo tanto va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar. La derivada de x es un 1 por el segundo sin tocar. Más la derivada del segundo, fíjense que vamos a derivar y al cuadrado. Acuérdense que siempre que tengan y en el fondo es un corchito que depende de x, por lo tanto la derivada de y cuadrado es 2y por y prima, ¿no es cierto? ¿Sí? Derivada de y cuadrado, bajamos el 2 por y elevado a 1 por la derivada de lo de adentro, que sería y prima. O sea, esto es 2y por y prima. ¿De acuerdo? Cerramos el paréntesis. Yo sé que no se ve porque como mi lápiz se me revela, pero un ratito más me va a dejar, espero, me va a dejar. Profesora, aprovecho de hacerle una consulta. En la prueba ¿Quién es me usted? ¿Quién tocó es usted, estimado? Estimado, ¿quién es Ezequiel usted? Molina. Don Ezequiel, dígame. ¿Usted ha faltado a clase, parece, o no? ¿No? ¿No? Ah, ya, está como preguntando así como, ya, dígame. Durante la prueba me tocó derivar una constante a, que estaba al cuadrado. Al ser una constante por definición y estar al cuadrado, ¿la derivada de eso da 0 o da 2a por la derivada de a? Es exactamente lo mismo, porque si usted deriva a al cuadrado pensando que como a es constante, a al cuadrado es constante, su derivada es 0. Si usted lo deriva como la derivada de a al cuadrado, así pensando, sería 2a por la derivada de a que es 0, el resultado es 0. En los dos casos le da 0. Independiente que lo piense de una manera o lo piense de ¿Verdad? de otra manera. En los Toda dos la razón. casos es 0. ¿Ya? Ya, sigamos con nuestro ejercicio. Entonces, nos va a quedar menos la derivada de un producto. Va a ser la derivada del primero, que es un 1 por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es la derivada de y al cuadrado, que es 2y por y prima, ¿no es cierto? Y eso multiplicado por el primero sin tocar. Esto que está entre paréntesis corresponde a la derivada de este producto. Más, voy a seguir acá abajo. Derivada de coseno de algo. La derivada de coseno de algo es menos seno del algo por la derivada del algo, ¿cierto? Usando regla de la cadena. ¿Qué vamos a poner acá adentro? La derivada de este producto. Derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin tocar, sería i. Más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de i? I prima. Por el primero sin tocar. A ver, mírenlo, a ver si están de acuerdo. Estamos derivando coseno de x por y. La derivada de coseno de algo es menos seno del algo por la derivada del algo. ¿Y qué es el algo? Es un producto. Por lo tanto, va a ser la derivada de x. Acuérdense que estamos derivando respecto a x. La derivada de x es un 1 por y, sería y, más la derivada del segundo, que sería y prima, por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es la derivada de coseno de x. Igual, ¿cuánto es la derivada de 2? 0. ¿Qué hacemos ahora con toda esta expresión? Lo que tenemos que hacer, ordenar así algebraicamente para dejar todo lo que tenga y' a un lado y todo lo que no tenga y' al otro lado. Voy a seguir acá abajito, ¿ya? Y voy a factorizar al tiro, ¿ya? Vamos a factorizar el tiro por y'. Y' paréntesis. Ahí nos aparece el 3y cuadrado. Este no tiene y', este sí tiene, sería menos 2xy. Fíjense que este término se multiplica por este y se multiplica por este. El primero no tiene y', pero el segundo sí, entonces sería menos x por seno de xy. Voy a cambiar el paréntesis mejor.
Esto sería el factor que acompaña y prima. Entonces en este minuto ya ocupamos este término, ocupamos el que tenía este con su signo correspondiente, y ocupamos este con este que no lo voy a tarjar porque nos queda todavía el otro. ¿Ya? Factorizamos por y prima. Más, o menos en este caso particular, sería menos y al cuadrado, menos y cuadrado, más y por seno de xy, y esto igual a 0. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, voy a borrar lo que aparece ahí. Y esto que está acá, nos va a quedar que y' va a ser igual. Si tomamos esta expresión y la pasamos para el otro lado, nos va a quedar y al cuadrado más y por seno de xy, y todo esto partido por todo este corchito, que sería 3y cuadrado menos 2xy menos x por seno de xy. Ya, les voy a dar un tiempo para que me digan si están de acuerdo. Ahí, perdón. Cuando factorizó, agrupó los términos semejantes al tiro, ¿verdad? Se saltó ese paso como de la eliminación. ¿Qué eliminación? ¿Qué términos semejantes? Al factorizar y prima. Eh, no hay términos semejantes ahí. Simplemente junté todo lo que tenía y prima. Ah, ya, verdad, lo estoy viendo. Factorizamos por y prima. ¿Ya? Ya. Bien. Ahora, fíjense en lo siguiente, la ecuación que está acá arriba yo no la borré a propósito. Aquí aparece la derivada evaluada en el punto x sub 0, pero aquí la derivada aparece con x y con y. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tomar la derivada y evaluarla en el punto x sub 0, y sub 0. En el caso particular de nuestro ejercicio, es el punto, este es el x sub 0 y este es el y sub 0. O sea, sería evaluado en el punto 0,1. ¿De acuerdo? Para encontrar solamente este término, ¿ya? Entonces, ahora yo les pido que ustedes evalúen toda esta expresión en el 0,1. O sea, cuando en vez de x pongan un 0 y en vez de y pongan un 1. ¿Cuánto les dio? No, no logro ver, Me profe, en la factorización por qué da equivoqué seno en de algo. x a la y dos veces, dentro del corchete y fuera. Porque lo borré la derivada, pero a ver. eh, Lamentablemente borré la derivada. Eh, ahí está el resultado
de la guía, 3x cuadrado menos 2x, que es exactamente el mismo que encontramos nosotros, acá arriba. Nace de cuando hicimos la derivada. En todo caso, acá está resuelta la derivada, ¿me entiende? Da el mismo resultado. A ver, ¿usted copió la derivada o no? Si Sí, copió pero la debería haber copiado mal porque no encuentro ya, solamente el... revísela después, usted revísela con calma, porque aquí no hay ninguna cosa rara. Lo único que hicimos fue factorizar, nada más. Y no hay ningún producto notable, no simplifique nada, simplemente factorizamos de la expresión que contenía la derivada. ¿Ya? Así que después usted con calma lo hace, y si no, cuando termine este apunte, si no lo logra hacer, podríamos volver a hacer la derivada, o usted, ¿me entiende? O sea, revíselo, porque no hay ninguna complicación, así que no voy a hacer la derivada de nuevo, porque Sí, tenemos sí, sí, debe harto que ser hacer. que Ya, a mí se me fue a notar algo. reemplacemos, ¿les parece? En el 0, 1. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Entonces reemplazamos, nos va a quedar acá, espérenme. Cuando x vale 0 y vale 1, entonces nos va a quedar 1 al cuadrado, que sería 1, más 1 por seno de 0, ¿no es cierto? Porque 0 por 1 es 0. Acá abajo nos queda 3 por 1, 3, menos, bueno, ya, se me chingó de nuevo. Aquí quedaría 3, menos 2 por 0, que es 0, sería 3, menos el x que vale 0, 0 por esto, 0. Entonces al final esto se va a 0, esto se va a 0, por lo tanto abajo nos queda solamente 3. ¿De acuerdo? Seno de 0, ¿cuánto es? Seno de 0 es 0. Acá abajo nos quedó solamente el 3. Entonces esto va a ser igual a 1/3. ¿Por qué? Porque esto es 0. ¿De acuerdo? Considerando esto, revisen antes que borre, vamos a tener, considerando eso, nosotros estaríamos listos. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazamos acá en la ecuación. Todo esto está hecho acá abajo, pero lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo de nuevo. El i sub 0 era 1, entonces i menos 1, estamos reemplazando en la ecuación de la recta tangente, igual a la derivada, a lo que encontramos, que es el equivalente a la derivada evaluada en el x sub 0, que en este caso evaluada en x sub 0 con i sub 0, igual a 1/3 por x menos el x sub 0, que es 0. Por lo tanto, la ecuación de nuestra recta tangente va a ser 1/3 x más 1. Y esto es lo solicitado. Esta que está acá corresponde a la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Ya. Y ese ejercicio enterito está hecho acá abajo. Usando el DI de X. Lo que pasa es que a mí me gusta más el I', pero obviamente es lo mismo. ¿Se fijan? Y ahí está el resultado final. ¿Ya? Eso es derivación implícita, que al final vamos a practicar más. ¿Qué cosa es la derivación paramétrica? A ver, bueno, ahí aparece como el detalle, la introducción a qué corresponde la derivación paramétrica. Esto para que ustedes lo estudien después. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio específico. ¿Qué pasó aquí? Ya. Ya, a ver, observen lo siguiente. La fórmula de la derivación paramétrica, a ver, ¿en qué consiste? Nosotros recién vimos ya qué cosa, las cosas que aparecen en nosotros originalmente sabemos derivar cuando tenemos la función descrita de manera explícita, que es usando las fórmulas, la regla de la cadena, etc. Después, cuando aparece una expresión, donde aparece una expresión que contiene la x y la y, que sería la derivación implícita, que es lo que acabamos de ver recién. ¿Ya? Y ahora, o sea, caso 1, 2, bueno, no me deja escribir. La explícita, la implícita, y ahora vemos la paramétrica. La paramétrica es cuando tanto x como y se entregan en función de un parámetro. Entonces, la tercera modalidad, respecto de la cual se nos podrían entregar la función, donde x e y dependen de un parámetro que vamos a llamar t. Entonces, para encontrar la derivada de y respecto de x, lo que tenemos que hacer, tenemos que derivar y respecto de t y dividirlo por la derivada de x respecto de t, o lo que es equivalente a esto que aparece acá. ¿Ya? De la misma manera, para sacar la segunda derivada, ojo, estamos en el caso en que se está entregando tanto la x como la y en forma paramétrica.
para sacar la segunda derivada, lo que tenemos que hacer, la segunda derivada de y respecto de x cuadrado, esto por definición corresponde a la derivada respecto de x, de la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está acá corresponde a la derivada respecto de t, de dy a dt partido por dx a dt. ¿De acuerdo? Ya, vamos a aterrizarlo esto, porque yo creo que no se entendió así con puras palabras, entonces lo vamos a aterrizar en un ejemplo. ¿Ya? Se armó tremenda chorizo ahí, profe. Ya. Por ejemplo, fíjense acá. Dice, dada la función paramétrica h de t igual a 3t al cuadrado como, 4t al cubo. Se supone que esta es una función que depende de un parámetro t. ¿Ya? Esta es como la x. Esta es la x y esta es la y. O sea, x es 3t cuadrado e y en función de t es 4t al cubo. Entonces, el x de t, lo que les dije recién, 3t cuadrado, y el y de t es 4t al cubo. Entonces, para encontrar de y a de x, es súper sencillo, porque lo único que hay que hacer para encontrar el de y a de x es, primero que mi pizarra me respondo. Lo primero que hay que hacer, simplemente, fíjense que queremos sacar de y a de x. Entonces ustedes se preocupan de sacar la derivada raíz respecto de t primero. O sea, tomamos esto y lo derivamos respecto de la variable t, que sería 3 por 4, 12t cuadrado, que es lo que aparece ahí. Y simplemente lo dividimos por la derivada de x respecto de t, que sería 6t. 6t. ¿Se fijan? Y de acá hacemos la simplificación y nos queda 2t. Por lo tanto, de y a de x es igual a 2t. ¿Ya? Respondimos la primera parte. Profe, ¿y esa fórmula de dónde sale la...? Estimado, aparece en la parte de más arriba. En la parte de más arriba, en el apunte. Pero el trasfondo de la fórmula, ¿de dónde nace? ¿Cuál es la lógica de la fórmula? Esto que aparece acá arriba. Yo le pido a usted que le eche un vistazo, bueno, a los compañeros que le echen un vistazo y ahí van a ver de dónde nace. ¿Ok? ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos ahora para sacar la segunda derivada? La segunda derivada de y respecto de x cuadrado. Entonces, simplemente tenemos que tomar el resultado que nos dio, esta que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Antes de hacer la simplificación. Antes de hacer la simplificación, esto que está acá es un cociente, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen toda la derivada de esta expresión como cociente, les va a dar 2. Pero claramente no tiene sentido hacer toda esa pega si realmente nosotros ya tenemos esto simplificado y simplemente el resultado que obtuvimos lo derivamos respecto a la variable t. ¿Y cuánto sería la derivada de 2t respecto de t? 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, hagamos otro ejercicio más. Después les voy a dar un tiempo a ustedes para que trabajen. Otro ejemplo, aparece otro ejemplo, espérenme. Ya. Hay una tonelada de ejercicio. Algunos los van a hacer ustedes y otros los voy a hacer yo. ¿Ya? Ya. Siguiente ejemplo. Obtener una ecuación de la recta tangente a la curva. Fíjense que aquí hay una curva. A ver, cuando el t se mueve en distintos valores, nos da distintos valores en el plano. ¿Ya? Nos va a ir dando distintos puntitos en el plano. Y esos puntitos forman esta función g de t, que depende del parámetro t. O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, que si ustedes se pusieran a dibujar estos puntos, por ejemplo, en el plano, como para responder un poco así en un ejercicio particular. Por ejemplo, así tomemos una función sencilla, por ejemplo, si fuera t al cuadrado, t. Por ejemplo, ¿cuánto es g de 0? Fíjense, cuando t vale 0, g de 0 va a ser el punto 0,0, ¿no es cierto? Tenemos este punto que está acá. Después, ¿cuánto sería g de 1? G de 1 va a ser el punto 1,1, tendríamos el puntito por acá. ¿Cuánto es g evaluado en menos 1? Sería el 1, menos 1. El 1, menos 1 sería un puntito por acá.
¿Cuánto es G evaluado, por ejemplo, G evaluado en menos 3? Sería 9,3. En menos 3. Van apareciendo una serie de puntitos, ¿de acuerdo? Y el conjunto de todos estos puntitos forma la función G de t, donde esto que está acá es un X de t y esto que está acá es un Y de t. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Espérense. Ya. Ahora, en el ejemplo 5 dice obtener una ecuación de la recta tangente a esta curva que está acá, en el punto donde t vale 1/3 pi. Ojo, se les entrega el valor de t, ustedes tienen que sacar el x sub 0, y sub 0. ¿Qué cosa es el x sub 0? Es la función x evaluado en ese t, y el y sub 0 es la función y evaluado en ese valor de t. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, la x, la función, la x de t es igual a 2 seno de t, y el y de t, en nuestro caso, es 5 coseno de t, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué sería x evaluado en pi tercios? Sería x evaluado en pi tercio es 2 seno, yo no sé por qué estoy escribiendo de nuevo si está escrito ahí. Ya estoy progresando, estoy repitiendo lo que está escrito ahí. ¿Qué cosa es x evaluado en pi tercio? Sería 2 por seno de pi tercio, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es y evaluado en pi tercio? 5 por coseno de pi tercio. ¿Ya? Y acordémonos, ¿qué cosa es seno de pi tercio? Es raíz de 3 partido por 2. Reemplazamos, y coseno de pi tercio es 1/2, por lo tanto nos queda este valor. Este punto que está acá corresponde al x sub 0, y sub 0. ¿Ya? Después de eso, como ya tenemos el punto, fíjense que de nuevo se nos pide la ecuación de la recta tangente. Como ya tenemos ese punto, nos falta sacar la derivada, y prima. Y prima, o sea, o de y a de x, que en el fondo no es otra cosa que derivar y primero, acuérdense, tienen que derivar primero y respecto de t. ¿Cuánto es la derivada de 5 coseno de t? Es menos 5 seno de t, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y cuánto es la derivada de x respecto de t? Es 2 coseno de t, que es lo que está acá abajo. Y obviamente eso es lo mismo que menos 5 medios tangente de t. Hago la equivalencia solamente porque como ustedes tienen pruebas Profe, ¿nos podría dar un momento para copiar? Me estoy atrasando algo. Sí, aunque no sé qué tanto tienen que copiar porque todo lo que está escrito en el apunte, pero bueno, si usted quiere copiar los otros rayones, no hay problema, pero ahí está escrito. Sí, y así descanso, tomo más café, no es malo. ¿Ya? ¿Qué me avisa? ¿Ya? Ya. Ok, entonces, tenemos el punto x sub 0, y sub 0, y la derivada de y a de x, acuérdense, es la derivada de y respecto de t partido por la derivada de x respecto de t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con esta derivada tenemos que evaluarla de y a de x, tenemos que evaluarla en este punto, en raíz de 3, perdón, en el punto que encontramos, pero en el fondo es cuando t vale un pi tercio, ¿cierto? Entonces simplemente como esto ya lo tenemos en función de t, reemplazamos en t, igual a pi tercio. ¿Ya? T igual a pi tercio. Entonces en vez de t ponemos pi tercio, reemplazamos y nos queda este valor, que sería menos 5 raíz de 3 partido por 2. Esto que está acá corresponde a la pendiente de la recta tangente. Entonces nosotros nos vamos a escribir la ecuación, que es i menos i sub 0, que es i menos i sub 0. ¿Cuál es el i sub 0? Acá. Igual a la pendiente, que es menos 5 medio raíz de 3 por x menos x sub 0. Y esto que está acá es puro cálculo algebraico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de acá,
esa sería la ecuación de la recta tangente. Tenemos que hacer los desarrollos algebraicos para dejarla escrita de manera más sencilla nomás, en caso de que no apareciera así directamente dentro de las alternativas. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a continuar. Se me olvidó borrar ese cuadradito. Ya. Bueno, y aquí en particular... ¿Tú? El volumen, silénciense. Yo los voy a silenciar. Si alguien quiere hablar, para que no se escuche los comentarios hogareños. Ya. Por ejemplo, deriva implícitamente la función. Entonces, ahora van a trabajar ustedes primero porque yo necesito ver si esto se está entendiendo o no. Entonces, van a hacer el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Les voy a dar exactamente, son las 5, 20 minutos. A ver, me quedan, sí, ya. Les voy a dar 20 minutos para que trabajen en estos 3 ejercicios y después yo los hago para que podamos corregir en conjunto. 20 minutillos, ¿ok? Revisemos, ¿ya? Veamos. A ver, bueno, obviamente como no puedo sacarlos a la pizarra ni ninguna cosa, así que los voy a ir haciendo y ustedes vayan chequeando con lo que hayan alcanzado a hacer, ¿de acuerdo? La derivación implícita de esta que está acá, déjenme mirar si volví a grabar, sí, estoy grabando, sería, bueno, la derivada de i al cubo, que es 3i al cuadrado por i', más la derivada de i cuadrado, que es 2i por i', menos 4 por la derivada de i, que es i', ¿no es cierto? Menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y esto igual a la derivada de menos 4, que es una constante, 0. Y de la misma manera, factorizamos por i' y nos queda 3i cuadrado más 2i menos 4. Y esto igual, el menos 2x, que no tiene i', pasa para el otro lado, igual a 2x. ¿Ya? Entonces, i' va a ser igual, no puedo escribir porque no me deja escribir. I' entonces va a ser igual a 2x partido por 3i cuadrado más 2i menos 4. ¿Ok? Eso me dio. ¿Ya? Perfecto. Siguiente ejemplo. Dice, el punto A,1, con A perteneciente a los reales menos el 1, pertenece a la curva tanto. A ver, primero, esto es algo súper importante. ¿Qué significa que un punto pertenezca a una curva? Ojo con esto porque esto es súper importante porque en este caso particular, fíjense que el punto está definido respecto de un parámetro A que no conocemos. Cada vez que uno diga que un punto pertenece a una curva, significa que satisface la ecuación de la curva. Por lo tanto, en este caso particular, cuando x vale a, y vale 1. Por lo tanto, aquí en esta ecuación, cuando x vale a, nos quedaría aquí a al cubo. A ver, déjenme reiniciar esto. Nos va a quedar acá a al cubo menos 3a por 1. Ya, voy a mirar la pizarra. Déjenme sacarle una foto. Ya, me voy a la pizarra. No me interesa. Sí, ahora no quiero escribir ahí. Ya. Entonces, en el segundo ejercicio, en el ejemplo 2, en el ejemplo 2 teníamos que A,1 pertenece a la curva x al cubo menos 3xy más y al cubo igual a 3. Y nos dice que el A es un número real distinto de 1. ¿Ya? Esa es la información que se entrega. Entonces, que pertenezca a esta curva significa que la satisface, que cuando x vale a, y vale 1. Entonces nos va a quedar a al cubo menos 3 por a por 1 más 1 al cubo, y eso es 3. Por lo tanto, nos va a quedar que satisface menos 3a igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a no puede ser el número 1. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que menos 3a menos 2 es igual a 0. ¿Ya?
y preguntan cuál es el valor de A. Ojo con esto. Esta es una primera ecuación que debe satisfacer el valor de A. ¿Ok? Después, ¿qué más información se nos entrega? Dice, y la recta y igual a 3x menos 5, esta es la recta tangente a la curva, a la curva en el punto A,1. Ah, súper bueno, ¿por qué? Porque como nosotros conocemos, esta es la ecuación que define la curva, nosotros sabemos encontrar ecuaciones de rectas tangentes. Entonces, teniendo esa información, vamos a obtener otra ecuación para poder encontrar el valor de A. A ver, porque si esto hubiera sido una ecuación de segundo grado, la resolvemos nomás con la fórmula, pero como no es una ecuación de segundo grado, tenemos que seguir trabajando y además ocupar la otra información. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que lo que acompaña a X, por ejemplo, es igual a la derivada I' evaluada en el punto A,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Con esta la vamos a derivar implícitamente, ¿no es cierto? Para despejar el I'. La derivada de x cubo es 3x cuadrado, menos, paréntesis, aquí hay un producto, el producto 3x por y. Entonces va a ser la derivada del primero, que es 3 por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es y', multiplicado por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Eso es la derivada de este producto, el producto 3x multiplicado por y. Más la derivada de y al cubo, que es 3y cuadrado por y'. Y esto igual a la derivada de 3, que es 0. ¿Ok? ¿Ya? Revisen hasta ahí, por favor. Entonces, de acá, factorizamos y' factor de menos 3x más 3y cuadrado igual 3y menos 3x cuadrado. ¿De acuerdo? Este tiene y', este tiene y', y estos otros no tienen. Entonces este pasa con signo negativo y este pasa con signo positivo. Entonces nos va a quedar que y', si factorizamos por 3, y simplificamos los 3, nos queda esto que está acá. ¿Ok? Esto es y'. Y se supone que esto tenemos que evaluarlo en el punto A,1 para que nos dé la pendiente. En este caso, esta es la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente que estamos hablando, digamos, a esta curva en el punto A,0. Acuérdense, este es el x sub 0 y este es el y sub 0. Por lo tanto, esto evaluado en el punto, parece un 9, pero es una A. Esto evaluado en el punto A,1 nos va a dar, en vez de el x ponemos A y en vez del y ponemos un 1. Entonces 1 menos A al cuadrado partido por y al cuadrado, que sería 1 menos el A. ¿De acuerdo? Pero esto que está acá, voy a seguir acá, entonces y' evaluado en el punto A,1, que también corresponde a la pendiente, va a ser igual a, fíjense que aquí nos va a quedar 1 menos A, podemos factorizar y nos va a quedar 1 más A. Fíjense, ¿por qué podemos hacer eso? Porque la es distinto de 1. ¿Se fijan? Porque por hipótesis A pertenece a los reales menos el 1, por lo tanto podemos simplificar sin ningún problema, porque 1 menos A es distinto de 0. Y lo de arriba es una suma por su diferencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque voy a borrar ahora. En realidad, esa ecuación que escribí ahí no era necesaria porque la podemos resolver el problema con esto. Por lo tanto, Entonces, la vamos a derivada tener, es 1 más a. sí, 1 más A. Ahí están sus productos notables. Entonces, la pendiente de la recta tangente es 3, tiene que ser igual a 1 más A. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a tener que A vale 2. ¿Ya? Y la pregunta es ¿cuánto vale A? Si no me equivoco. A ver, espérese. Claro, la pregunta es ¿cuánto es el valor de A? El valor de A es 2. ¿Ok? Y va a satisfacer también la ecuación que borré de acá, pero no es necesario ocupar esa información. ¿Ya? Pregunta 3, dice, ejemplo 3, dice, dada la función paramétrica
Espérenme, ejemplo 3. Ejemplo 3. Dice, da la función paramétrica f de t igual a 4 menos t al cuadrado, coma t al cuadrado más 4t. Este que está acá es x de t y este que está acá es y de t. ¿Ya? Obtener las rectas tangentes horizontales y verticales de la gráfica de esta ecuación. A ver, vamos a obtener las rectas tangentes horizontales. A ver, primero vamos a recordar un poquito de... A ver, vamos a recordar... No. Vamos a sacar las derivadas y después vamos a recordar un poquito de geometría básica. A ver, fíjense acá. Para sacar la derivada de y respecto de x, en el fondo suponiendo que esta es la función y, va a ser la de y a de t partido por dx a de t, ¿no es cierto? Dx a de t. Entonces derivamos esto respecto de t, que sería 2t más 4, partido por la derivada de x respecto de t, que sería menos 2t, ¿no es cierto? ¿Sí? Simplificando nos queda t más 2, partido por menos t. Lo que es lo mismo menos t más 2 partido por t. ¿Ya? Esta es la derivada. Entonces dice obtener, fíjense que tenemos la derivada, pero no tenemos el punto de tangencia. ¿De acuerdo? Dice obtener las rectas tangentes horizontales. Y después vamos a preocuparnos a ver. A ver, ¿qué sabemos nosotros así un apartado de geometría básica? Nosotros sabemos que hoy tenemos X e Y. Las rectas que son horizontales son rectas de este tiro, ¿cierto? Donde pasa por una constante, tiene la forma igual acá. ¿Cuál es la pendiente de las rectas que son horizontales? Que son paralelas al eje X en el fondo. 0, ¿no? Es 0, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la pendiente de las rectas? ¿O existe la pendiente de estas rectas? Por ejemplo, sería x igual a una constante. Esta es x igual a una constante k. ¿Qué pendiente tiene esta? ¿Esa no era indeterminada, profe? Claro, tiende a infinito o lo que es lo mismo no existe. Las pendientes que son paralelas al eje Y tienen pendiente infinito, no existen en el fondo. ¿Ya? Entonces, para responder la primera pregunta, que dice, da esta función, obtener las rectas tangentes horizontales. Entonces, ¿qué tendría que pasar? En la primera pregunta, o sea, tendríamos que tener que la pendiente tiene que valer 0. Por lo tanto, y esto que está acá representa la pendiente de la recta tangente. O sea, tendría que pasar que menos t más 2 partido por t tiene que ser 0. ¿Qué significa esto? Voy a seguir acá. Implica que t tiene que valer menos 2. ¿De acuerdo? Ojo, que recién acabamos de encontrar el valor de t. Tenemos que encontrar el punto x sub 0, y sub 0. Si t vale menos 2, el punto x sub 0, y sub 0 corresponde a x evaluado en st e y evaluado en st, ¿no es cierto? ¿Cuánto es x evaluado en menos 2? X evaluado en menos 2, simplemente tomamos esto y en vez de el t, reemplazamos por un menos 2. ¿Cierto? Y el y evaluado en menos 2, lo mismo. En vez del t, ponemos un menos 2. Sería menos 2. Bueno, lo hace paso por paso al cuadrado, más 4 por menos 2. ¿Ya? Voy a borrar un poquito esto de acá. Ahora, en el caso particular de esta no es necesario que saques. Bueno, sí es necesario. ¿A dónde borro? Voy a borrar acá. Voy a seguir acá arriba. Entonces el punto x sub 0, y sub 0 va a ser 4 menos 2 al cuadrado, que es 4, nos va a quedar el punto 0, y acá nos queda 4 más 4 por menos 2, parece que nos dio. ¿Sí? Por menos 8, 4 menos 8 menos 4. Este es el x sub 0 y este es el y sub 0. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a f de t horizontal
horizontal en el punto, porque acabamos de encontrar 0, menos 4 es 2 puntos, y nos va a quedar I menos I sub 0, que sería I menos 4, igual a la pendiente. Acuérdense que esta es la pendiente, pero sabemos nosotros que es 0, ¿no es cierto? Porque por algo horizontal, multiplicado por X menos X sub 0, sería X menos 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente, la función con toda esa característica, sería I igual a 4. Esta es la recta tangente horizontal, la primera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Necesito que revisen si surge alguna duda, pregunten al tiro, porque después voy a borrar. ¿Ya? Ya. En la segunda, se pide, quería hacerlo con otro color, con el color fucsia. En la segunda se pide esta, la recta tangente vertical. Entonces, para que eso pase, la pendiente no tiene que existir. Nosotros habíamos dicho que la pendiente era, voy a tener que volverme porque borré la pendiente, a veces. Me olvidé cuál era la pendiente. Era menos... No, ya la tengo. Ahí está. Ahí está. Entonces, gracias igual, estimado. Segundo, la pendiente no tiene que existir. ¿Cuándo este cociente no existe? Cuando t vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, si t vale 0, vamos a hacer el mismo reemplazo para encontrar el punto de tangencia. Entonces, cuando t vale 0, nos va a quedar x evaluado en 0 y evaluado en 0, ¿cierto? Y x evaluado en 0 sería 4, porque reemplazamos en vez de t ponemos el 0, y en la otra cuando t vale 0 nos queda 0. Entonces el punto es 4,0. ¿Ok? Voy a borrar todo esto. Ya. Entonces cuando t vale 0, por lo tanto el punto es 4,0. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente vertical en el punto 4,0 es I menos I sub 0 igual, fíjense que la pendiente no existe, por lo tanto no podemos poner absolutamente nada acá. Luego, ¿cuál sería, qué buena pregunta esta, cuál sería la ecuación? Porque obviamente no puedo escribir I menos 0 igual a algo que no existe multiplicado por X menos 4, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido. Esto no tiene sentido, ¿cierto? Y como no podemos escribir algo que no existe, ¿cuál sería la ecuación de la recta tangente vertical en el 4,0? Fíjense que las ecuaciones que son verticales tienen la forma x igual a una constante. Las ecuaciones que tienen las rectas que son paralelas al eje Y tienen la forma x igual a una constante. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Fíjense que la recta pasa por el punto 4,0. Por lo tanto, sería x igual a ¿qué? 4.
necesariamente tiene que ser x igual a 4, porque estamos hablando de una recta que es vertical y que pasa por el punto 4,0. Y para que pase por el punto 4,0, eso tiene que ser 4,0. Por lo tanto, es la ecuación x igual a 4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ya, volvamos ya. Ahora, estimados, miren, vamos a trabajar, o sea, ustedes, esto es tarea para ustedes. Ustedes deben hacer estos ejercicios en sus casas, en la parte de la materia donde dice que vamos a tener como una semana más o menos para ponernos al día si nos falta algo, y en el fondo es semana de ejercitación, donde ustedes deben traer ejercicios que no hayan podido resolver de todas las guías que entran en la prueba número 2, ¿de acuerdo? Si ustedes no hacen eso, yo voy a ocupar el tiempo de clase para esperar que ustedes trabajen en clase. Por lo tanto, lo ideal es que partamos la clase, o sea, todavía no, porque nos falta todavía materia, como 2 clases más, después las que siguen después, antes de la prueba, yo voy a partir la clase y voy a decir, ya estimados, dudas. Entonces ustedes me dicen, profesora, de la clase número 20, no pude hacer el ejercicio propuesto 3. Y tuve problemas con tal cosa. Perfecto, yo entro a la clase 20, proyecto la clase 20 y le ayudo, les hago el desarrollo del ejercicio 20 que no pudieron hacer. Si ustedes no me preguntan, yo voy a partir la clase y les voy a dar tiempo para que ustedes en la clase trabajen. O sea, entre comillas, sería una pérdida de tiempo y poco aprovechamiento de parte de ustedes, del profesor que está aquí esperando que ustedes le hagan consultas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, les pido que encarecidamente que ustedes vayan estudiando la materia de forma tal de que me puedan hacer preguntas. Si no me voy a enfadar, porque eso significa que no están estudiando, si es que no hay consultas, ¿ok? Entonces me dicen, clase número tanto, ejercicio tanto. Y si tienen algún otro ejercicio por ahí del espacio sideral que tenga que ver con la materia, también lo pueden preguntar, no hay problema. ¿Ya? Ya. En el ejercicio 1 es encontrar derivadas implícitas de y a de x. En la segunda, encontrar la segunda derivada implícita. Sacan la primera y después encima encuentran la segunda. A ver, hagamos esta, miren. A ver. Hagamos esta porque no, espérame. A ver, en la número 2 van a tener 2x más derivada de producto, que sería la derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, igual a la derivada del 5, que es 0, ¿cierto? Entonces, si nosotros, ¿cómo se llama? 2x más y más y' por x igual a 0, ¿cierto? Y podríamos despejar de acá el y', bueno, y nos va a quedar y' igual a menos y menos x partido por x. ¿Ya? Y' va a ser igual a menos y menos 2x partido por x. ¿Ok? Teniendo despejada la y', que no me deja escribirla, una vez que despejan la y', pueden despejar, derivar, volver a derivar la y', y van a obtener y segunda. Pero ojo, también lo podrían hacer acá encima, tal cual como está. ¿Cómo? Fíjense que derivamos, tal cual como está, derivamos esto ahora de nuevo implícitamente. Entonces sería la derivada del 2x, derivada de 2x, que es 2, más la derivada de y, que es y', más la derivada de un producto, que va a ser la derivada del primero, que sería y2', multiplicado por el segundo. Voy a copiarlo en la pizarra nomás. Voy a la pizarra. Claro, ahora. Fácil. Ahora me va a dejar escribir. Donde ya me quería ir a la pizarra. Ya, bueno, ya que tuvo la voluntad de dejarme escribir. Ya, sigamos acá entonces. Entonces podríamos derivar implícitamente acá. Sería 2 más y' más derivada producto. Va a ser la derivada del primero, que sería y', por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo,
que sería un 1 por el primero sin tocar. Y esto igual a la derivada de 0. Entonces, si ustedes se fijan acá, si despejan y primo y segunda, les va a quedar menos, no puedo borrar. Ya, ahí, perdón. Nos va a quedar 2 más y prima, 2 y prima, más y segunda multiplicado por x igual a 0. Entonces nos va a quedar que y segunda va a ser igual a menos 2 menos 2 y prima partido por la x. ¿De acuerdo? Entonces alguien podría decir, sí, profe, pero ¿eso está correcto? Sí, está correcto. Pero quizá dentro de las alternativas aparezca otra cosa. ¿Y saben qué podría aparecer? Simplemente, si ustedes despejan de acá y prima, fíjense, les va a quedar y prima, va a ser igual a menos 2x menos y partido por x. Entonces puede que no aparezca esto tal cual, aparece esto mismo, pero reemplazando en vez de y prima, esta expresión que aparece acá. ¿Se entiende? O sea, esta respuesta está correcta, ¿de acuerdo? Pero puede que no aparezca esta respuesta, que aparezca y segunda en función de x y de y. Entonces, en ese caso, ustedes se van acá y tendrían que despejar y prima. Y después, obviamente, reemplazarlo acá y hacer el desarrollo algebraico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, ya. Sí, se entiende, se entiende. Ya. En el número 3, que ustedes lo van a hacer también, la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Acuérdense que la recta tangente, la pendiente de la recta tangente es f' evaluado en el punto x sub 0. Si es derivada parcial, implícita, ya saben cómo hacerlo. Y la derivada de la recta normal es menos 1 partido por f' evaluada en el punto. ¿Ya? Para que saquen la otra. Acá, recta tangente y recta normal, misma cosa, y compruebe que se cumple que y' igual a esto. Bueno, aquí tienen lo que tienen que hacer acá es derivar implícitamente, despejar y' y comprobar que efectivamente les queda esto que está acá. ¿Ok? Y eso es, estimado, el apunte, la clase número 26. Y acá tienen otros programas de ejercicios de paramétrica. ¿De acuerdo? Tanto esta página como esta página, ustedes deben hacerla, insisto, y marcar aquellos ejercicios que tengan dudas, que no sepan si los hicieron bien o no. Y me los preguntan cuando estemos en modo repaso. No repaso, en realidad eso repaso, no me gusta decir repaso porque no es repaso, en modo ejercicios de preparación para la prueba. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Ya. No tengo preguntas, pero... Escúchenme, no se me arranquen porque lo que viene ahora es aplicaciones de las funciones. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? Los voy a dejar descansar ahora. Nos reencontramos a las 6:15. ¿Ok? Tienen 20 minutos más o menos de descanso. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que les voy a escribir acá el resumen del paso a paso, así como resumido, concreto, justo y preciso, de lo que ustedes deben hacer cuando se les presenta una función y se les pide analizar la función al máximo y al final llegar a la conclusión, llegar a un esbozo de la gráfica. Entonces lo voy a escribir como algorítmicamente. Primer paso, encontrar el dominio de una función, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que analizar, por ejemplo, si la función es un cociente, acuérdense que tienen que preocuparse de que el denominador sea distinto de 0. ¿Ya? Por ejemplo, si la función es una función logarítmica, un logaritmo natural, lo que sea, de cualquier base, tienen que preocuparse que lo que está acá adentro sea mayor estricto que 0. Y la tercera cosa, si la función es una raíz de índice par, o sea, una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, octava, etcétera, tienen que preocuparse que el argumento sea mayor o igual que 0. Estas son las restricciones que ustedes tienen que fijarse, dependiendo
de el tipo de función que se les pide analizar. El segundo paso es encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos de una función son los posibles puntos donde una función tiene máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Como les dije, todo esto después lo vamos a aterrizar en un caso particular. Entonces, para encontrar los puntos críticos, son todos los puntos donde la primera derivada vale 0. O sea, va a aparecer un x sub 0, un x sub 1. Estos que están acá son, bueno, estos son los puntos críticos. Críticos. ¿Ya? Los puntos donde la primera derivada es 0. Puede que tenga 1 o 2, no sabemos. Tercero, una vez que nosotros tenemos estos puntos críticos, tenemos que analizar si estos puntos son máximos o mínimos, ¿ya? Entonces, para analizar si son máximos o mínimos, existen dos criterios. El primer criterio es el criterio de... Ay, perdón, déjenme borrar acá. Me quedó feo eso. Pegado me quedó. Es el criterio de la primera derivada. Profe, cuando habla de máximo o mínimo, ¿a qué se refiere? Lo vamos a ver, pero un rato. Es que estoy tratando de hacerles una cosa algorítmica, entonces, a ver, lo van a captar cuando hagamos un ejercicio y yo les muestro, pero yo sé que usted sabe lo que es máximo y mínimo. Yo no creo que usted lo ignore. Apuesto que, sáqueme una duda, usted hizo el ramo antes. ¿Estoy en lo cierto o no? Ya. Cuando nosotros tenemos estos puntos que son los posibles máximos o mínimos, el criterio de la primera derivada nos dice, usted tome, por ejemplo, acá, haga una recta, ubique estos puntitos, por ejemplo, el x sub 0, el x sub 1, se supone que esta recta que ustedes dibujan va a depender del intervalo de la región que es el dominio de la función. Todo lo que nosotros estamos analizando tiene sentido solamente para los valores de x que están en el dominio de la función, porque estamos analizando la función, por lo tanto no tiene sentido analizarla para otros valores. Entonces, cuando nosotros tomamos esos puntos y nosotros evaluamos, por ejemplo, a la izquierda del punto x sub 0, estos son valores, van a ser valores conocidos. Si f' de x es mayor que 0, significa que en este intervalo, por ejemplo, de menos infinito a x sub 0, la función es una función creciente. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, ustedes toman un valor entre el x sub 0 y x sub 1 y les da, por ejemplo, que la función es menor que 0, significa que en este intervalo la función es decreciente. Y si, por ejemplo, ustedes toman la derivada y evalúan en un punto que está entre el x1 y el más infinito, y por ejemplo les da menor que 0, significa que en este intervalo la función también es decreciente. Si por ejemplo la función crece y después decrece, significa que en este puntito habría un máximo. Eso no lo voy a escribir, pero si baja y después sube, en este punto habría un mínimo. ¿De acuerdo? O sea, ustedes tienen que analizar eso en el caso particular, pero si sube y baja, crece, decrece, este es un máximo. Si baja y baja, este puntito no sería nada, no sería ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque si baja y sube, sería un mínimo. Pero aquí baja y después baja, por lo tanto este punto no es ni un máximo ni un mínimo. ¿De acuerdo? Ese es el criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada, lo voy a poner con 2 romanos, el criterio, uno elige con qué criterio trabaja, por si acaso, pero lo hacen con uno solamente, no es necesario hacerlo con los dos. Yo en el ejemplo lo voy a hacer con los dos para que ustedes vean cómo trabajar con los dos criterios. En el criterio de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, nosotros vamos a tener, si f' segunda evaluada en x sub 0 es mayor que 0, implica que en el punto x sub 0, y sub 0 hay un mínimo. Si f segunda evaluado en el punto x sub 0 es menor que 0, implica que en ese punto hay un máximo. Hay un máximo. Los puntos tienen una componente x y una componente y. De acuerdo, ese es el criterio de la segunda derivada. El siguiente paso, el cuarto paso, a ver, voy a dibujarlo.
Acá. Ya, cuarto paso, me quedó chula la línea. Bueno, no importa. Ya. Y puso música, no sé si se escucha. Ya, cuarto paso. Hay otros puntos que se llaman puntos de inflexión. Entonces, para encontrar los posibles, bueno, no voy a poner posibles porque en realidad para no escribir tanto estaría de más. Los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Para encontrar los puntos de inflexión, uno toma la segunda derivada y la iguala a 0. Y van a quedar numeritos como un X1, un X2. Estos son distintos a estos que están acá por si acaso. Los números sí, pero pueden. Estos que están acá, puntitos, puntitos, son posibles. Posibles puntos de inflexión. ¿Ya? Para ver si son puntos de inflexión, tenemos que analizar las concavidades. ¿Ya? ¿Cómo se analizan las concavidades? Uno toma, por ejemplo, acá, de nuevo, una recta real donde tiene que hacer el análisis en el dominio de la función. Por ejemplo, vamos a tomar uno de estos puntos. Se supone que hay más, los ponemos todos, pero si, por ejemplo, uno toma la segunda derivada y le da positivo, entre menos infinito y x1, significa que la concavidad aquí es negativa, o sea, la curva es hacia abajo. Si, por ejemplo, acá le da menor que 0, significa que aquí la concavidad es positiva. Si se produce un cambio de concavidad negativa a positiva, significa que en este punto, en este caso de este ejemplo, el x1, f evaluado en x1 es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. ¿Ya? Si no hay un cambio, o sea, si f segunda, cuando evaluamos en un valor que está entre menos infinito y x1, nos da negativa acá, puse mayor que 0, después menor que 0. F segunda menor que 0, con que bien negativa, F segunda menor que 0, lo puse, soy despistada, lo puse al revés. F segunda mayor que 0 significa que la concavidad es positiva. Si hay un cambio, por ejemplo, de concavidad negativa a concavidad positiva, significa que este es un punto de inflexión. Si no hay un cambio, o sea, si tenemos concavidad negativa y acá también concavidad negativa, no es un punto de inflexión. Y viceversa, si cambia de concavidad positiva a concavidad negativa, es un punto de inflexión. O sea, ¿qué cosa es un punto de inflexión en el fondo? Es un punto donde cambia de concavidad. Por ejemplo, si uno hiciera una gráfica así, por ejemplo, aquí habría un punto de inflexión. La concavidad va para abajo y de repente se cambia. ¿De acuerdo? Ya, ese es el quinto paso. Y el sexto paso es hacer un esbozo de la gráfica. Y ahí vamos a ver, dependiendo del dibujo, a veces la gráfica. ¿Ya? Si quieren le sacan una foto a este resumen, porque este lo vamos a ocupar harto rato. ¿Ya? Sáquenle una foto. ¿Ya? Ya. Y nos vamos a ir a trabajar con un ejercicio. Ya, ahora nos vamos a ir al apunte. Un segundo. Ya. De clase 27. Ya. Aquí estoy en la parte de abajo del apunte de la clase 27. Entonces vamos a seleccionar un ejercicio, el de la letra A. Lo vamos a hacer completito. Entonces anoten ustedes la función, porque me voy a ir a la pizarra. F de x igual a menos x al cubo más 5x cuadrado menos 3x más 1. Profe, Fíjense que se disculpe, pide... no hizo, ¿Qué? hizo hasta el punto 6, ¿no?
¿Usted hizo Sí, punto 6? sí, hasta ¿Cuál la era el gráfica. punto 6? Sí, hasta la gráfica. ¿Ya? Realice una primera aproximación a gráfica, o sea, usando la información anterior. Fíjense, se pide dominio de la función, puntos críticos si es que existen, máximo y mínimo si es que existen, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y realizar una primera aproximación con la gráfica de la información. Yo les voy a agregar acá las concavidades y los puntos de inflexión, ¿ya? Entonces la función es menos x cubo más 5x cuadrado menos 3x más 1. ¿Ya? Y nos vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer el análisis completo de esta, usando este formulario. Bien. Bien. Entonces, estudiar la siguiente función y ahí vamos a sacar todas las respuestas. F de x igual a menos x al cubo más 5x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Ya? A ver, para el análisis de cualquier función, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las derivadas correspondientes porque las vamos a ocupar. F' de x sería menos 3x cuadrado más 10x menos 3, ¿cierto? Y f segunda de x va a ser igual a menos 6x más 10. ¿Ya? Sacamos las derivadas correspondientes porque las vamos a ocupar. Entonces, primer paso, ver el dominio de esta función, para ver en qué terreno tenemos que trabajar. Esta función que la voy a marcar en un rectangulito azul, esta función, ¿cuál es el dominio? Uno mira la expresión, dice, a ver, en esta función, ¿tengo una fracción? No. ¿Tengo una raíz de índice par? No. ¿Aparece algún logaritmo? No. Por lo tanto, esta función no tiene peligro en ninguna parte, de hecho es un polinomio. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después, segundo paso. Segundo paso, para encontrar los puntos críticos, que son los posibles máximos o mínimos de esta función, lo que tenemos que hacer es tomar la primera derivada e igualarla a 0, ¿cierto? Entonces tomamos la primera derivada, igualamos a 0 y tenemos que resolver esta ecuación. Bueno, esta ecuación es una ecuación de segundo grado, donde a vale menos 3, b vale 10 y c vale menos 3. Entonces sabemos que x va a ser igual a menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 100, menos 4 por a y por c, ¿no es cierto? Y por c. Entonces nos va a quedar partido por 2 veces a, que sería 2 por menos 3, menos 6. Entonces x va a ser igual a... ¿Cuánto nos queda? 3 por 3, 9, 9 por 4, 36. No nos dieron número exacto. Bueno, qué lata, pero no importa. 3 por 3, 9, 9 por 4, 36. Negativo. 100 menos 36 nos da 64. ¿Sí? ¿Sí o no? 100 menos 36, claro. 36, 40. Claro, 64. Por lo tanto, la raíz de 64 es 8. Por lo tanto, nos queda menos 10 más menos 8 partido por menos 6, de donde vamos a tener que el x1 va a ser igual a menos 10 más 8 es menos 2, partido por menos 6, nos queda 1/3, y x sub 2 va a ser igual a menos 10 menos 8 es menos 18, menos 18 partido por menos 6 es 3. ¿Está bien? Menos 10 más 8 son menos 2 partido por... ¿Sí? ¿Está bien? A ver, revisen eso, porfa. Esas serían las dos raíces de la ecuación, ¿de acuerdo? Y esto que está acá, estos dos puntitos que están acá, son los posibles, posibles máximos o mínimos. Máximos o mínimos. Bueno, son la componente X del máximo o mínimo, pero una vez que descubramos, tenemos que encontrar la componente Y. Esta sería la abscisa de los posibles máximos o mínimos, ¿ya?
Ok, entonces ahora, para ver si, qué cosas son, ahora voy a hacer una rayita para separar. No me alcancé. Ya, ahora, tercer paso, tenemos que ver qué son. Tercero, 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 tenemos que ver si son máximos o mínimos. Insisto, yo voy a ocupar los dos criterios solamente en este ejercicio para que ustedes vean cómo se aplican los dos criterios, porque va a depender de la función. Hay casos en que se pueden ocupar, da lo mismo, los dos, usar cualquiera de los dos igual de simple, pero hay casos donde a veces conviene más usar uno de los dos, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes van a tratar de hacerlo de una manera, y si se les complica, lo trabajan de la otra manera. El resultado obviamente es siempre el mismo. Entonces, excepcionalmente, voy a hacer el criterio de la primera derivada primero. Con lápiz azul. Va, el mismo lápiz. Tomamos los puntos de menor a mayor. Acuérdense que el dominio en este caso son todos los reales, por eso dibujo la recta real entera, porque no siempre hay que dibujar toda la recta, sino que hay que dibujar el pedacito que corresponde al dominio de la función, y como nuestro dominio son todos los reales, dibujamos todos los reales. Estos valores siempre tienen que ordenarse de menor a mayor. ¿De acuerdo? Si lo hacen desordenado, les va a quedar la embarrada y va a estar mal. Así que... Entonces después, como estamos haciendo el criterio de la primera derivada, tomamos la primera derivada, f', fíjense, y elijan un punto que esté en este intervalo, sin tomar estos puntos, entre menos infinito y un tercio. Denme un número entre menos infinito y un tercio. Uno fácil de evaluar. Menos un medio, puede ser. Ese no es fácil de evaluar. Menos uno. Ah, bueno. Menos uno, O menos un dos. cuarto. Chicos, entre menos infinito y un tercio, ¿cuál es el x más fácil de evaluar? 0. El 0, po. Entonces toman la primera derivada y la evalúan en 0. ¿Qué les va a quedar acá? 0 más 0 menos 3, o sea, les queda algo negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que les quede que f' es menor que 0? Que la función en este intervalo es decreciente, baja. Toman un número entre un tercio y el 3. Facilito de evaluar. ¿Cuál? El 1. El 1, correcto, el 1. Tomamos acá. Menos 3 por 1 nos queda menos 3. Menos 3 más 10 nos queda... Menos 3 más 10 nos queda 7. 7 menos 3 nos queda 4. 4 positivo, lo que significa que en este intervalo la derivada es positiva, ¿cierto? Por ejemplo, usted me dijo el 1. Si toman cualquier otro número que esté acá, les va a dar igual mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que entre el que entre el 1/3 y el 3, la función es creciente, o sea, sube. Después, tomen un número entre el 3 y el más infinito. 4. Claro. 4 al cuadrado es 16. 16 por menos 3, ¿cuánto nos da? 16 por menos 3, menos 48. Menos 48 más 40 menos 3, ¿nos da algo positivo o nos da algo negativo? ¿Da algo positivo o da algo negativo? Negativo. Nos da negativo, ¿cierto? F' nos da negativo. ¿Qué significa? Que en este intervalo entre 3 y más infinito la función es decreciente. De este análisis podemos sacar hartas conclusiones. El intervalo donde la función es creciente, porque esto se pregunta, la función es creciente, siempre es abierto, ¿eh? Desde un tercio, fíjense, ahí crece, desde un tercio hasta el 3.
Los extremos nunca se tocan, ¿de acuerdo? Porque ahí la función es estacionaria, no es ni creciente ni decreciente. Y es el único intervalo, porque aquí es el único pedacito donde crece. Y el intervalo donde la función es decreciente, ¿cuál sería? Sería el intervalo desde menos infinito hasta un tercio, sin tocar, unión, fíjense ahí decrece, y acá también decrece, unión desde el 3 hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y además, fíjense, como en el un tercio baja y sube, ¿qué pasaría con x igual a un tercio? ¿Sería un máximo o un mínimo? En el un tercio, f valor un tercio, al final vamos a hacer esta función, porque acuérdense que este punto pertenece a la función. Nosotros utilizamos las derivadas solamente para poder sacar decisiones y tomar decisiones respecto de los puntos de la función. Por lo tanto, este es un x, y de la función. Si baja y después sube, este punto sería un máximo o un mínimo. Mínimo. Es un mínimo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el otro punto? En el 3, f de 3, si sube y después baja, ¿qué sería? Máximo. Un máximo. ¿De acuerdo? Esto que acabamos de hacer acá, estimados, es usando el criterio de la primera derivada. Y ahora vamos a hacer el análisis usando el criterio de la segunda derivada. Que insisto, si ustedes hacen el análisis con la primera derivada, o sea, en un ejercicio que nosotros estuviésemos haciéndolo, un ejercicio normal, ustedes lo hacen con un criterio nomás, no necesitan usar los dos. ¿Ya? Ya. Y ahora voy a escribir con lápiz verde. Estamos en el mismo punto. Sí, a ver, voy a borrar esto. Alguien está poniendo música por acá. Ya, entonces, segundo criterio, o sea, ahora usando el criterio de la segunda derivada. Fíjense que tienen que tomar la segunda derivada y analizar en el punto un tercio. ¿Cuánto va a dar f segunda evaluada en un tercio? Va a ser menos 6 por un tercio más 10. Este numerito, ¿es positivo o negativo? Mayor que 0, ¿no es cierto? Porque nos da menos 2 más 10, nos da 8, que es positivo. Si la segunda derivada en el punto da positivo, implica inmediatamente que en el punto hay un mínimo. Eso nos dice el criterio de la segunda derivada. Tomamos de nuevo la segunda derivada y evaluamos en el otro punto que queremos saber si es máximo o mínimo. ¿Cuánto sería f segundo evaluado en 3? Sería menos 6 por 3, sería menos 18, más 10. Este numerito es negativo. ¿Qué significa inmediatamente? Que el punto 3, f de 3 es un máximo. Que obviamente era lo que nosotros sabíamos que nos tenía que dar. ¿Ya? Y obviamente teniendo esta información uno puede hacer un dibujo y sabe que aquí de tal parte, o sea, de la recta real baja, si este es un mínimo significa que baja y después sube, y si uno sabe que este es un máximo significa que sube y después baja. Por lo tanto, ahí también se pueden sacar de ahí los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, estoy anotando las últimas 2 líneas, ¿no? Y los demás, aparte de usted, estimado, el único que habla, los demás, ¿van bien? Si no pueden hablar, escriban en el chat para que yo sepa si se está entendiendo. ¿No estoy grabando, me dice? No, sí lo estoy Sí, grabando. se Ah, está eso era de grabando. antes. Ah, perfecto. ¿Estamos ok? Ya. Ok. Sigamos entonces. Hasta este minuto y nosotros vamos a guardar estos puntitos, ¿ya? Después vamos... ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Ya, ok. Bien. Voy a borrar todo excepto esto que está acá. Vamos a ir al cuarto paso ahora. Ahora vamos a ver.
Vamos a dejar eso guardado porque eso lo vamos a ocupar. Cuarto paso, vamos a ver, cuarto paso, ¿cómo se llamaba? Los posibles puntos de inflexión. ¿Ya? Los puntos de inflexión. Inflexión. Entonces, para sacar los posibles puntos de inflexión, tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0. Entonces nos queda menos 6x más 10 igual a 0. Despejamos la x, nos queda 6x igual a 10, o sea, x igual a 5 partido por 3. Este que está acá es un posible punto de inflexión. ¿Ok? Voy a anotar aquí abajo eso para que me deje espacio. Este es un mínimo. Ya. Nosotros no sabemos si este punto es o no es un punto de inflexión. Este es un posible punto de inflexión. ¿Ok? Ya, para saber si es un punto de inflexión, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar, hacer una tablita. De nuevo ponemos acá el dominio de la función, menos infinito, más infinito, y ponemos acá el posible o los posibles puntos de inflexión. Si no hubiese dado más de uno, los ponemos todos en orden de menor a mayor. Ahí ya pasamos al punto 5, ¿no? De ver las concavidades. ¿Sí? Ya, entonces, tenemos el 5/3 acá. Entonces, tomamos a la izquierda, ahora vamos a usar la segunda derivada. Tomamos un punto que esté a la izquierda del 5/3. ¿Cuál? Un valor fácil de evaluar. El 0. Y reemplazamos en la segunda derivada. Menos 6 por 0, 0. 0 más 10, nos queda 10. Por lo tanto, la segunda derivada es mayor que 0. ¿Qué significa? Que la concavidad aquí es una concavidad positiva. Tomamos un número entre el 5/3 y el más infinito, por ejemplo el 3, reemplazamos acá, menos 6 por 3 nos queda menos 18, menos 18 más 10 nos queda menos 8 negativo, por lo tanto la segunda derivada acá es negativa, que significa que la concavidad es negativa. A veces se llama convexo cuando la concavidad es negativa, y cuando la concavidad es positiva a veces se llama cóncavo. Bueno, a partir de acá, el intervalo, el intervalo donde la concavidad es positiva, es de menos infinito hasta el 5/3, tampoco se toma el extremo. Y el intervalo donde la concavidad es negativa es desde el 5/3 hasta el más infinito. ¿Bien? ¿Y qué conclusión podemos sacar de lo que pasó acá? Fíjense, cambió de concavidad positiva a negativa. Si cambió la concavidad, implica automáticamente que en ese punto, en el 5/3, como f evaluado en 5/3, efectivamente tenemos un punto de inflexión. ¿Ok? Y tenemos toda la información para que ahora nosotros podamos hacer un esbozo de la gráfica. Tenemos que determinar de manera precisa, voy a escribirlo acá abajo, eso que está escrito ahí, de manera precisa cuáles son los puntos. Profe, ¿no quiere dar un minuto para terminar de escribir? Y no atrasarme, me falta... No sé por qué escriben, o sea, yo no sé por qué escriben, o sea, lo pueden hacer, sí, no hay problema, pero... Sí, es que después te va borrando, entonces, en caso Sí, de... pero está la puedo... grabación, es para ahorrarse No, pega, pero para ir con la clase, al para tiro. ahorrarse pega futura nomás. Bueno, no hay problema, no hay problema, yo tomo café por mientras, no hay problema. Aprovecha. Sí, porque me da sueño si no tomo café. Lo esperamos. ¿Ya?
Listo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular, ya ocupamos estas derivadas, así que ya esto ya no lo necesitamos más. Necesitamos solamente la función original. ¿Por qué? Porque los puntos que nosotros vamos a graficar ahora son los puntos de la función, ¿ok? Usamos la derivada y usamos la segunda derivada solamente para determinar qué naturaleza tienen estos puntos especiales. Pero necesitamos sacar el i de manera exacta, entonces vamos a calcular cuánto es f evaluado en 5/3. Entonces, para calcular eso, usamos la función original. F evaluado en 5/3 va a ser menos 5/3 al cubo más... Ahí va a tener que ayudar ustedes un poco a calcular. O sea, por 5/3, les voy a pedir a ustedes que lo calculen en realidad. ¿Ya? ¿Ya? Saquemos este número. 5 por 5, 25, 25 por 5. Bueno, vamos haciéndolo entre todos. ¿Ya? 25 por 5 nos queda 120, menos 125 partido por 3 por 3, 9 por 3, 27, más 125 partido por 9, menos x, menos más 8, menos, no, ¿cuánto es menos 5/3 más 1? Nos da 3, menos 5 más 3, menos 2/3. ¿Ya? Esta parte me da boleta hacerlo. Menos 125 más 125 por 3. Vayan revisándome por fin, por cualquier evento, ante cualquier cosa. 125 por 3. Menos 18. ¿Está bien? 375, 375, menos 125, menos 18, nos da 232 partido por 27. ¿Está bien? Revísenme, estimado, por favor, por favor. Eso es más o menos 8.6, aprox nomás. Es para después Yo creo que ubicarlo. está bien. ¿Está bien? Ok. Sí. Después tomamos el f de 1/3. Y después el f de 3. Ya. Calculen el f de 1/3 y el f de 3, por favor. Y voy a, por lista, ya no se me arranque nadie porque los tengo todos identificados. Me van a decir cuánto es f evaluado en 1/3 y f evaluado en 3. ¿Ya? Tengo a mis 17 participantes aquí, les acabo de sacar una foto en este instante, así que si se me arrancan, tengo todo identificado. Ya, calculen por favor para que me den el valor de este.
¿Ya? ¿Estamos listos? ¿O no? Me dio a mí el de 1/3 menos 4 partido en 27. ¿Alguien le dio eso, estimados? A mí igual me dio eso. Ya, perfecto. Ya veamos cuánto es 4 dividido en 27, más o menos para 0, más o menos 0.15 parece, algo así, ya, más o menos. ¿Y el f de 3? No lo he hecho. No, pero otro compañero, ¿cuánto le dio f de 3? 16 me dio a mí. 16. Sí, eso me dio. No sé si está bien, sí. Menos 27. ¿Hay alguien más que corrobore eso? Me tinca que está bien. Podríamos ocupar Photomatch. Que nos da el Eh, resultado al tiro. Espérese, 27, 28, 29, 30. A mí me da 11. Me da 11. Me da 11, no 16. Voy a hacerlo, no, a ver si me equivoqué, profe. ¿Ya? Revísenlo. ¿Demás? ¿Alguien más le da 11? Dígame, porque puede que yo me equivoqué. Ocupando la calculadora me dio 16. ¿En serio? A ver, espérese. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Con el signo menos delante queda menos 27. Menos 27, 3 por 3, 9, 9 por 5. 45, va, que soy despistada. Ya no he dicho nada. A mí también me dio 16. Sí, está bien, yo me equivoqué. Ya ven que a esta altura de la vida ya me canso. Ya, entonces, vamos a tener acá el más o menos el 0.15, que es menos 4, bueno, es menos, en realidad dice, menos 4 partido por 27, y en el 3, 16. ¿Ya? Y ahora vamos a graficar. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica. Esto es lo último, así que aguanten, resistan, por favor. Resistan. Va. Ya. Entonces vamos a dibujar estos puntos. Dice, ¿cuánto era 232 dividido por 27? Me olvidó. 8,6. 232 sobre 27. 8,6. Ya. Entonces, ¿y el 5 tercios es como cuánto más o menos? 0,5 dividido en 3 es 1,7. Ese es el 8,6, pues. El 5 tercios. F evaluada en 5 No. tercios. 5 tercios, pero en X es 5 tercios. Por eso estoy escribiendo para dibujar el punto más o menos al ojímetro, así en una escala decente. Este sería un punto de inflexión. No me va a quedar una escala muy decente, parece, porque tiene un poquito. Hay gato encerrado aquí. A ver, punto de inflexión. Tengo que hacer una escala más grande. No, qué feo esto. A ver, están arriba. Sí, está más arriba. Ya, a ver.
Este es 1,6 más o menos. 1,6, 5 dividido en 3, y 232 dividido en 27 nos dio 8,6. Si este es 1, tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos por ahí así. Este es un punto de inflexión. Voy a poner I. El 1/3, que es 0, algo, 0,3, aquí por acá más o menos, y menos 4 dividido en 27, y 4 dividido en 27, me da la impresión de que algo por ahí, no por ahí. Este sería un mínimo. ¿Ya? Más o menos. Más o menos. Y el otro es 3,16. 3,16. Como por acá. 3,16. Por allá arriba, más o menos, así. Ese es un máximo. ¿Ya? Entonces, vamos a poder... Ahora, si se puede, ojo, solo si se puede, uno busca los puntos donde se corta el eje X. Pero en este caso, como es una cúbica, como que no se ve dónde se corta el eje X, ¿me entiendes? O sea, si fuera una cuadrática o fuera una exponencial logarítmica que se pueda resolver, pero en este caso no se puede, así que simplemente tendríamos el esbozo, no me va a quedar muy bien, pero así, monísticamente así. En la pizarra tengo mejor. Ya, si me queda chueco, ustedes me disculpan. No pasa por el 0. Me quedó horrible eso. No pasa por el 0, porque cuando X vale 0, esto vale 1. O sea, pasaría como por aquí. Así, una cosa. Ya. Ya, me enchoqué de nuevo. Ya. Qué feo me quedó eso. Ya. No, me quedó horrible. No logro dibujar bien. No logro dibujar bien en esta pizarra, se me enchueca todo. A ver, voy a partir por acá, mejor a lo mejor me queda más decente. Ya. Y esta de acá, es que la hice muy pegadita, por eso no alcanzo a dar la vueltecita. O sea, quiero que se entienda, está mal hecho mi dibujo, porque este punto de corte debería ser el 1, o sea, aquí debería haberlo hecho un espacio más grande. ¿Me entienden? A ver. Ya voy a hacer trampa. Voy a correr nomás la recta para el lado. El punto de corte al eje X, en el punto 1. En el 1, sí. Po. Entonces por eso corrí la recta para que el dibujo me quedara más mejor. ¿Por qué en el 1 ahí me perdí? Deme un segundo, espérame un segundo. Porque cuando X vale 0 y vale 1, lo ve en la función. Ya. Y eso es la gráfica, ¿se fijan? Y en la gráfica, por ejemplo, podemos ver que efectivamente la función es decreciente, de menos infinito hasta este número que es el mínimo, que es hasta 1/3, unión desde el punto que es máximo abierto en 3 a más infinito, decreciente. Y de acá es creciente. No me quedó muy bonita mi gráfica, pero es lo que puedo hacer con esta pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ¿qué tienen tengo que hacer? como una intriga. El mínimo está antes del 1, ¿no? El punto mínimo se supone que está antes del 1. El mínimo, Sí, pucha, me quedó 1/3. El 1/3 se supone que está antes del 1, ¿no? Claro. A ver, espérese. Espérese un poco. ¿Corrí mal mi Entonces, recta? No, espérese un poco. Déjeme pensar. A ver, este punto que está acá, el mínimo es 1/3. Y este es el 1. Voy a hacerla de nuevo. Parece que me quedó re mal. A ver, voy a agrandar un poquito, voy a hacer una especie de zoom en este espacio, de forma tal de que quede... Ya, vamos a poner primero el mínimo y el máximo. El mínimo es 1/3, entonces vamos a suponer que esto es 1, entonces 1/3 es ahí. ¿Cierto? 1/3, vamos a suponer que está como por acá el mínimo.
mínimo. El punto de corte, si este es el 1, bueno, lo vimos acá en la función pasa por acá, sube, por acá va a estar el punto de inflexión y por acá va a estar el máximo. Entonces va a ser algo así. Con una escala, a ver, va a ser algo así. Voy a dibujar acá primero, porque me queda mejor esto. Tiene razón, estimado. Bueno, aquí baja, baja, baja. Y acá pasa por acá, pasa por el mínimo, pasa por el mínimo y se devuelve en otro punto que lo desconocemos. Por donde se... Uy, bueno, eso nada que ver. ¿Ya? Se supone que eso sigue para allá. Como es una cúbica, nosotros no podemos determinar, a menos que usemos un programa o algo en línea, determinar para qué valor de X, cuál es el otro punto donde se corta. Pero por lo menos en el 1, usted tiene razón, está para el lado de acá. ¿Ya? Esa gráfica espero que le guste un poco más que la otra. O sea, es más coherente, digamos, porque en realidad había puesto, como usted bien dice, el punto de corte antes. ¿Ya? Así que esta que está acá corresponde a la gráfica de la función solicitada. Un esbozo de la gráfica. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes, estimados alumnos? Tienen que tomar este apunte. Bueno, aquí aparece un set de ejercicios. Fíjense que es bonito porque aparece logaritmos naturales, exponenciales. Y aparte de eso, estudiar los ejercicios. O sea, tomen el ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio que está acá, que está así como súper desarrollado. Este ejercicio que está acá, ya tienen las herramientas para poder tomarlo y hacer todo el análisis. Ahí tienen uno que termina en la gráfica y aquí tienen otro que también termina con la gráfica. Aquí hay otro ejemplo, los puntos críticos, y aquí hay otro ejercicio. ¿De acuerdo? La idea es que ustedes hagan todos estos ejercicios y después corroboran con el mismo apunte si lo hicieron bien o mal. Si hay algo de acá que ustedes no entiendan o no logren entender por qué en el apunte se llegó a un determinado valor y ustedes no pueden llegar, guardan la consulta y me la hacen en la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería todo. Tienen N material que estudiar, están a tiempo de estudiar, así que aquellos que no les esté yendo muy bien, estimado, tienen posibilidades de levantar. ¿Ok? Listo. ¿Estáis liberados? Podéis retiraros. Que estén muy bien. Profe, ¿cuánto es el tiempo que se Muchas gracias, profe. considera que nos lleva a hacer el análisis de una función? El tiempo que nos debiera Va a tomar. depender, estimado, del nivel de estudio que usted tenga, de la cantidad de ejercicios que haya resuelto y de su capacidad, no sé si decimos capacidad mental, de su astucia y de manejo. Y va a depender obviamente también de la función, porque si es una función muy compleja se va a demorar más tiempo. No, esa pregunta como que... Que me pasa que en las pruebas siento que es como muy poco tiempo para algunas preguntas que hacen. Entonces, es su percepción. Lo que pasa es que esto es relativo, estimado, va a depender del estudiante y la cantidad de estudio que usted tenga. Esto es variable, en realidad. Pero las pruebas están pensadas para que ustedes las puedan hacer en el tiempo, porque las hacemos primero, las resolvemos nosotros y al tiempo que se demora uno de nosotros como profe, le agregamos un delta no muy chico, un delta bien grande, de forma tal de que ustedes alcancen a hacerlo.